al epicentro del coronavirus, si bien es cierto en Wuhan empezó todo, vamos a irnos hasta la China con nuestro compañero Jorge Minaya. Él nos reporta, hasta el momento las cifras son en algún sentido positivas porque vienen reduciendo la cantidad de contagiados. Esto quiere decir que las medidas están efectivas. Nunca vamos a olvidar este hospital que hicieron en apenas 10 días, ¿no? Y la contención, han sido tan disciplinados de quedarse en casa, les viene dando resultados positivos. Pero que nos detalle y que nos analice la situación nuestro compañero que está allá, en Hong Kong, me parece. Acá todavía, buenos días, Jorge. Me parece que ya están de tarde. Adelante, te escuchamos. Hola Mauricio, amigo RPP, muy buenas noches acá en China. De efecto, acá son 12:10 de la noche ya. Y bueno, un poquito recordar, Mauricio, amigo RPP, que hace 48 días las autoridades chinas tomaron una decisión sin precedentes acá en China y que fue cerrar la ciudad de Wuhan y aislar a sus 11 millones de habitantes porque se estaba propagando una rara neumonía que ya había dejado 17 muertos y 550 infectados. Hoy, Mauricio, después de que esa neumonía se convirtiera en epidemia con más de 4.000 muertos y más de 100.000 infectados en todo el mundo, pues la zona cero empieza a ver la luz acá en China. Y entonces ya acá en China prácticamente ya empiezan a cantar victoria. Y es que este país se ha levantado esta mañana con 19 casos de contagio, la cifra más baja desde que comenzó esta crisis sanitaria. Y por ello el presidente chino Xi Jinping se ha desplazado por primera vez hasta la zona cero. Ha ido hasta la ciudad de Wuhan, en la región de Hebei, como una clara señal ya para que el resto del mundo entienda y sepa que China ha ganado o está ganando la batalla contra el coronavirus, y esto digamos que ya viene siendo pues una noticia positiva, ¿no? Una noticia que merece relevarse, Mauricio. Jorge, sin embargo, eso no creo que signifique bajar la guardia, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. Más bien yo creo que un poquito explicar la experiencia china. Claro que sí. Y que acá cuando apenas se sintieron los infectados, cuando apenas se supo que había una epidemia que estaba surgiendo, lo primero que hizo el gobierno chino fue cerrar en cuarentena a todo el epicentro que estaba en Wuhan. Es decir, sometió a cuarentena inmediatamente a 11 millones de personas y todos tuvieron que obedecer sin chistar. Porque acá en China las cosas se hacen sin chistar. Y los resultados son estos. Desde luego, el gobierno de inmediato respaldó con la construcción inmediata no de uno, sino de 3 hospitales que se hicieron en 10 o en 12 días, ¿cierto? Y se especializaron en la atención de este problema del coronavirus, se cerraron aeropuertos y toda la población respaldó la decisión. Y la consecuencia y los resultados son esto, es decir, la disciplina, la inversión, la presencia del Estado y la obediencia de la sociedad han resultado fundamentales para lo que está sucediendo. Yo creo que este es un mensaje para el mundo. Bien, el tema de las clases, tenemos entendido, y eso lo han repetido los especialistas, que hay que evitar las congregaciones masivas de personas, universidades, colegios, estadios, teatros, ¿no? Esta parte de la vida cotidiana de los chinos ha vuelto de alguna manera progresivamente, de acuerdo a las estadísticas que son alentadoras, o todavía siguen en esta medida radical de contención de quedarse en sus casas. Las medidas radicales de contención que, como bien dice Mauricio, se han aplicado seriamente acá en China y ya empezaron a flexibilizarse. El solo hecho de que el presidente chino por primera vez haya visitado Wuhan, es decir, la zona cero de epidemia, porque antes, en los últimos 2 meses, Xi Jinping y Li Keqiang, el presidente y el primer ministro, respectivamente, solo se movían a nivel de Beijing, a nivel de la capital. Pero esta vez el presidente chino ha ido personalmente ya a Wuhan. Eso ya indica que los chinos sienten, ¿no? Y que están ganando o que ya ganaron la batalla. Mensaje elocuente. Entonces, desde luego, claro, y entonces ya empezaron a flexibilizar las normas, ¿no? Es decir, ahora lo que busca el presidente chino es normalizar la economía, Mauricio, amigo de RPP, porque lo fundamental es entender que esta crisis viral, esta suerte de pandemia no solo afecta a la salud, sino que destruye la economía, paraliza la economía, estanca la economía. Y cuando la economía se estanca, no solo es que se pierden vidas por la epidemia, sino que además se pierden millones de puestos de trabajo porque la economía entra en recesión, y eso es lo que también hay que evitar. Por eso que el presidente chino se ha hecho presente ya en la idea de recuperar la dinámica económica de China, ¿no? Entonces, esto implica pues ya la flexibilización, ¿no? Muchísimas gracias por tu mensaje, Jorge. Solamente para terminar, yo quería consultarte, conociendo la realidad de nuestro país, de Perú, no imposibles, por supuesto, ¿no? Me imagino que hacer aquí un hospital en 10 días es algo imposible, pero ¿qué lecciones podríamos aprender de China y aplicarla?
Yo estoy un poquito preocupado por las declaraciones que le he escuchado a la ministra de Salud del Perú, y a muchos infectólogos absolutamente respetables, pero que están reduciendo el problema de coronavirus a lavarse las manos y a no hablar con nadie. Esa es una parte del problema. Lo cierto es que este es un virus que no tiene, que es asintomático, es decir, uno nunca descubre quién tiene el virus y quién no lo tiene. Por tanto, la presencia del Estado, la labor del Estado, la información a partir del Estado, la inversión por parte del Estado, la construcción de hospitales y el tratamiento al personal médico y científico que tiene que tratar directamente esta enfermedad, tiene que estar muy bien dotado. Es decir, pretender que los ciudadanos por sí mismos resuelvan esta pandemia, eso es imposible, eso no es serio. Yo creo que el primer mensaje acá es que en China se está derrotando este problema de esta pandemia tan terrible por la enorme presencia y por la absoluta seriedad con la que el Estado chino está actuando. Ese es el gran mensaje: presencia del Estado, inversión y entender que esta pandemia es muy seria, y que hay que atacar de raíz. Y lo primero que hay que hacer en el caso del Perú es cerrar todas las fronteras, cerrarlas absolutamente, hasta que no quede ninguna duda de que se está derrotando la pandemia. Si no, miren la experiencia italiana y la experiencia de España. Italia ya está cerrada, Italia ya cerró todo el país por una pandemia terrible. En España está pasando lo mismo, porque han tardado en entender que hay que cerrar las fronteras para controlar lo que pasa dentro de un país. Yo creo que ese es el gran mensaje chino. Muchas gracias, Jorge. Esta fue la opinión personal de Jorge, un periodista peruano residente en China, que nos habla de una estadística alentadora. Hoy ha sido el número, ha sido el día más bajo de pacientes que han dado positivo. Solamente 19 pacientes han arrojado positivo en el test de coronavirus. Y se empieza a reactivar la economía. Resalta que el presidente de China visita Wuhan. Esto es una señal como que ya lo hemos dominado, lo hemos superado. Wuhan fue el epicentro del coronavirus. Otro tema que vale la pena comentar, según los diarios internacionales, es que Wall Street se ha recuperado. Ha subido un 3% las acciones y los bonos. Entonces, las cosas vienen cambiando progresivamente. Teniendo en cuenta que mucho de eso también es pánico, ¿no? Es el miedo. Eso es lo que maneja la bolsa, en realidad, el temor, ¿no?, de las personas. Así que hay que mantener la calma, y precisamente lo que hemos escuchado en esta ronda por el mundo. Hemos estado en Madrid, en Italia y en China. Sí, en Chiclayo. En Chiclayo también es mucha tranquilidad. 11:17, hacemos una pausa y volvemos.